agradecer a UGT Castilla-La Mancha, primero que nos haya invitado al Confederal, a nosotros, Salud Laboral, para estar aquí. Y luego felicitar, lo he dicho en el canutazo que hemos dado a prensa, y creo que es fundamental felicitar a UGT Castilla-La Mancha por esta iniciativa, porque es verdad que los riesgos psicosociales ni son algo nuevo, ni son algo emergente. A mí me molesta muchísimo cuando alguien utiliza ese término. En Europa todavía sigue utilizándose, porque es verdad que hay países que no tienen absolutamente nada legislado en relación a los riesgos psicosociales, pero creo que no son nuevos. Y una prueba de ello es que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que por cierto sabéis que en el último congreso hemos cambiado la denominación porque somos una organización feminista, de mujeres también, que somos más de la mitad de la población, luego debería llamarse, ¿no? Os lo digo porque no sé si lo sabéis, que ahora la UGT se llama Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Decía ya me he perdido, ¿veis? Esto por meterlo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Decía que no son riesgos ni nuevos ni emergentes, ya me he vuelto a encontrar, porque la UGT lleva trabajando los riesgos psicosociales desde hace muchos años. De hecho, no sé, y me da un poco de cosa preguntar, porque probablemente me digáis que no lo conocéis, muchos de vosotros y de vosotras, pero no sé si sabéis que desde el 2004 creamos un observatorio de riesgos psicosociales de UGT. Desde el 2004, estamos en el 2021. Quiero decir, esto ni es nuevo ni es nada que nos... Afortunadamente se empieza a visibilizar más, es lo único bueno, si es que tenemos que sacar algo bueno de esta pandemia que ha puesto encima de la mesa el problema de salud, el problema que hay con la salud mental, de la falta de medios, de recursos. Es lo único bueno que podemos sacar de la COVID. Bueno, eso y la conclusión de que tenemos y debemos reforzar los servicios públicos, todos. Sanidad, educación, todos. Te veo por ahí a los compañeros bomberos forestales y bomberas forestales, ¿no? Extinción, todos, emergencias, hay que reforzar los servicios públicos. Eso es de lo poquito bueno que podemos sacar de esta pandemia. Pero quiero decir que tenéis a vuestra disposición ese observatorio, porque es verdad que tenemos que hacer un mayor esfuerzo desde la organización por formaros a los delegados y delegadas de prevención, que la mayoría sois los que estáis aquí, asistís a este tipo de jornadas. Hay que dar una mayor formación, porque si se desconoce, material tenemos. Y os invito a ver la página web del observatorio, donde vais a encontrar desde lo más sencillo, que es identificar qué es un riesgo psicosocial, cómo se tiene que hacer la evaluación, cómo se tiene que hacer la planificación, qué podemos exigir a las empresas, a las organizaciones para que hagan esa evaluación, cómo ir a la inspección. Pero luego además tenéis un sinfín de guías técnicas, de boletines informativos que podéis usar en el día a día, porque al final vosotros y vosotras sois los que estáis haciendo la prevención en las empresas, los que hacéis que las empresas sean más seguras. Yo lo he dicho también en el canutazo de prensa, que allá donde está el sindicato son centros de trabajo más seguros, y a nadie se le escapa el por qué son centros de trabajo más seguros, porque estáis vosotros y vosotras exigiendo el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, entre otras muchas cuestiones. Decía que me alegro de que se haya hecho esta jornada y de que se hable de riesgos psicosociales, y no soy muy de cifras, pero las tengo que dar, porque está muy relacionado también, y hay que hablar de siniestralidad laboral. Tenemos que hablar de que a lo largo de este 2021 ya ha habido más de 838.000 accidentes de trabajo. Estamos hablando de 419.000, algo más, accidentes laborales con baja laboral, y estamos hablando de algo más de 418.000, os hablo a nivel nacional, 418.000, algo más de 418.000 accidentes sin baja. Ambos han aumentado, tiene que ver con la vuelta a la actividad ¿no? en las empresas. Hemos estado muchos en ERTE, en teletrabajo, y bueno, pues ya se va iniciando la actividad normal y estamos viendo otra vez cómo se dispara la siniestralidad laboral. Pero es que quiero hablar de siniestralidad laboral ya no por los accidentes en sí, sino porque la primera causa de muerte en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales. Es decir, aquello que se ha hablado a lo largo de toda la mañana, ¿no? Que está muy relacionado con la incidencia de los riesgos psicosociales. Entonces es importante dejarlo ahí, ¿no? Visibilizarlo. Pero es que además no solamente vemos la primera causa, que está relacionada con los riesgos psicosociales, sino que además la primera causa de accidente de trabajo, no mortal, sino de baja en jornada, resulta que está relacionado con los trastornos musculoesqueléticos, que a su vez tienen mucho que ver y están muy relacionados
con los riesgos psicosociales. Por tanto, no hay escapatoria, o sea, tenemos que afrontar los riesgos psicosociales sí o sí. Y fijaos si sería sencillo, si se cumpliera la ley. Con que cumpliésemos la ley 31/95, y digo cumplieran las empresas con la ley 31/95, pues ya llevaríamos un caminito bastante adelantado. Porque la ley sí que es verdad que concretamente no habla de riesgos psicosociales, pero sí que en el artículo, no recuerdo ahora, es el 15-16 de la ley de prevención, habla de evaluar todos y cada uno de los riesgos. Por tanto, entran también los psicosociales, no se pueden excluir. Por tanto, ahí tenemos que seguir exigiendo el cumplimiento de la ley de prevención. Nosotros, ante estas cifras tan intolerables, porque además las que tenéis aquí en Castilla-La Mancha son tremendas. Me han pasado esta mañana, tenéis un índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de 300 por cada 100.000 habitantes, es decir, más de un 36% más que el resto a nivel nacional. Y concretamente en la provincia de Guadalajara estamos hablando de 351 por cada 100.000 habitantes. Algo no estamos haciendo bien, algo no se está haciendo bien, que tenemos estos índices de siniestralidad. Pero decía, no solamente nos ocupamos de ver y relacionar por qué ocurren los accidentes, sino que desde la UGT obviamente estamos exigiendo que se tomen medidas. Y los que nos conocéis un poco o nos seguís, sabéis que somos una gota malaya y que hasta que no consigamos articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral no vamos a parar. Es una de las reivindicaciones que tiene el sindicato y que hemos puesto encima de la mesa, porque compañeros y compañeras cada día fallecen por el simple hecho de intentar ganarse la vida, fallecen 2 trabajadores o trabajadoras, 2 al día. Estamos hablando de más de 700 muertes al año. Yo creo que es una cifra a tener en cuenta. Es un coste personal, familiar, brutal, que soportan la peor parte, obviamente, las familias, pero además es un coste social. Entonces, yo creo que es algo que una sociedad como la nuestra no puede permitirse. Y digo que la COVID, bueno, pues ha ayudado a poner encima de la mesa y a visibilizar esto, porque es verdad que ha habido muchos riesgos psicosociales, no solamente, y permitirme, en el sector sociosanitario y sanitario, que es verdad que son los que han estado en primera línea de batalla, ¿no?, como se suele decir, y las personas de la limpieza, te agradezco que las hayas mencionado, porque yo que me he reunido alguna vez con ellas, se sienten muy discriminadas, se sienten muy dejadas de la mano de todos, ¿no?, porque haciendo un trabajo muy muy importante se enfrentaban a la limpieza de las habitaciones de enfermos y enfermas COVID, también sin EPIs, en condiciones muy muy malas. Pero quisiera también aprovechar, ya que tengo este aforo, ¿no?, para también hacer un reconocimiento a otros muchos sectores que han estado al pie del cañón, como pueden ser las cajeras o los cajeros de los centros de alimentación, los transportistas, de transportes, no sé, no quisiera dejarme los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, no quisiera dejarme a nadie, no me lo toméis al pie de la letra, que luego me dicen, no nos han mencionado, digo, pero es que es imposible. Pero sí decir que aparte del estrés que han sufrido, de la ansiedad, del miedo, de la incertidumbre, por enfrentarse a algo desconocido, sin medios, ¿vale?, sin ningún tipo de medios, o con EPIs que les tenían que durar un mes, una cosa surrealista, aparte de eso, se han enfrentado también a un maltrato, creo yo, por parte, en este caso, de las administraciones, porque, por ejemplo, una reivindicación que llevamos y que no vamos a parar hasta que lo consigamos, es que se reconociese el contagio del SARS-CoV-2, que cogieran la enfermedad de la COVID, se reconociese como enfermedad profesional. O sea, hemos tenido contactos con el Ministerio de continuo y hemos ido pasando por diferentes fases donde era accidente de trabajo, asimilado a accidente de trabajo, luego asimilado a enfermedad profesional. Oiga, no, que queremos, y además es que desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entendíamos que si vinculábamos y te miro a ti porque eres parte muy afectada, pero había muchos más colectivos que se incluían ahí. Si veíamos el Real Decreto de Agentes Biológicos y lo relacionábamos con el listado de enfermedades profesionales, claramente nosotros entendíamos que la familia de coronavirus estaba, y por tanto era una enfermedad profesional. Y yo creo que al final eso también es un maltrato, ¿no? Y eso también influye en que hayáis trabajado de la manera que habéis trabajado y que haya estas patologías derivadas de todo eso. Desde luego tenemos un problema, porque aunque la ley lo dice,
hay que evaluar todos los riesgos. Es verdad que no tenemos una legislación diferenciada, ¿no? Y yo creo que si tuviéramos una legislación diferenciada sería todo como mucho más sencillo. Por eso comentaros que desde la UGT nosotros somos miembros fundadores de la Confederación Europea de Sindicatos y ahí estamos trabajando también a nivel europeo para que haya una directiva marco que regule los riesgos psicosociales. Creemos que es importante que haya un paraguas que digamos que pueda proteger a todos los Estados miembros con unos mínimos y que se regulen los riesgos psicosociales. Creo que eso sin duda nos ayudaría luego también a la hora de transponer esa directiva a los países a que se pudieran también tener pues más en cuenta, que se cumpliese. Y estamos trabajando y no como decía aquel, nuestro amigo, que no era amigo, ¿no? Sino que estamos trabajando seriamente para que se haga. Desgraciadamente, hace poco se ha firmado el acuerdo marco de seguridad y salud europeo y solo recoge que van a promover una iniciativa no legislativa que no contempla en la directiva. Pero bueno, eso no quita que nosotros desde la UGT y con la Confederación Europea de Sindicatos a la cabeza sigamos reclamando esa directiva que regule los riesgos psicosociales. Desde luego, mientras no haya una regulación específica, que ya digo que tienen obligación las empresas, y eso yo creo que ha quedado muy claro aquí a lo largo de la mañana, que hay que hacer la evaluación de riesgos psicosociales para poder hacer una planificación preventiva adecuada, porque lo que no se ve no se previene y si no lo hacemos no podemos abordar esta gran pandemia, que es una pandemia que además ha venido para quedarse, la de todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, pues difícilmente. Pero hay una herramienta que tenemos que es muy poderosa, que esperamos que con la derogación de las reformas laborales, que está ahí la mesa de modernización del mercado laboral y que se está intentando por nuestra parte que se derogue las reformas laborales, sobre todo la del 2012, que ha sido la más dañina para la negociación colectiva y que además tiene mucho que ver con la precarización de las condiciones de trabajo. Eso de la precariedad laboral mata es real, porque lo que fomenta son contratos temporales, contratos a tiempo parcial involuntarios. Con un contrato de unas horas de un día difícilmente se hace la vigilancia de la salud, se hace la formación, etcétera, etcétera. Entonces esperamos que se derogue la reforma laboral que nos ha hecho tanto daño y que además se vuelva a recuperar, que es a lo que voy, la fortaleza de la negociación colectiva, porque todo aquello en materia de prevención de riesgos laborales que no esté regulado de forma específica, la propia ley 31/95 dice que se puede mejorar a través de la negociación colectiva. Y es ahí donde entramos en juego los delegados y las delegadas, que también en las empresas podemos mejorar todo lo que he dicho en relación a vigilancia de la salud, formación, información, etcétera, etcétera, para poder hacer una prevención también en riesgos psicosociales, porque a través de la negociación colectiva podríamos incluir cláusulas que digan cómo hacer la evaluación de riesgos psicosociales, qué riesgos hay que evaluar, cómo hacer la formación, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos encima de la mesa, queremos empezar a negociar también, y ya lo estamos situando en el tablero, el quinto ANC, el acuerdo de negociación para el empleo y la negociación colectiva, que es al final lo que marca, el ANC es el que marca cómo se van a negociar y facilitaría mucho que luego ciertas cláusulas también en materia de salud laboral fueran hacia abajo. Por favor, recordad que no solamente hay que negociar salario, que hay cosas también que es importante, el salario y más ahora con cómo está la inflación, etcétera, etcétera. Pero recordad que hay una cosa que es fundamental, que es la salud de los trabajadores, y a través de la negociación colectiva la podemos mejorar muy mucho. Decía que nosotros con la siniestralidad estamos pidiendo un plan de choque. Voy a ser muy breve, no sé si me queda tiempo. Sí, pero sí que quisiera que conocierais un poco en qué consistiría porque hablamos de un plan de choque que queremos y reivindicamos que se abra una mesa de diálogo social para hablar de la siniestralidad laboral, de las causas, como he dicho, de las muertes, y de por qué se producen tantos accidentes, y que se tenga en cuenta la incidencia de los riesgos psicosociales. Pero la UGT no solamente va a analizar esas cifras, sino que además lleva propuestas. Y para nosotros, lo quiero situar aquí, sería muy importante poder conseguir la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, o a través de los convenios negociar el delegado sectorial o delegada sectorial de prevención de riesgos laborales. Porque en España, como sabéis, somos el tejido productivo son pymes y micropymes, muchas de ellas no tienen más de 6 trabajadores y no tienen representación sindical. Y donde hay representación sindical, como ya he dicho, son centros
de trabajo más seguros. Pero también hay que pedir el fortalecimiento de la inspección. Hoy hemos tenido aquí un jefe de la inspección y ya ves que también ha dicho algo de los recursos, ¿no? Les faltan recursos materiales, les faltan recursos humanos. Necesitamos inspectores de trabajo. No puede ser que tengamos una ratio muy por encima de lo que deberíamos tener. Deberíamos tener, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un inspector por cada 10.000 trabajadores o trabajadoras, y tenemos uno por cada 16.000 y pico. Entonces tenemos que seguir avanzando en esa línea. Y también quiero meter aquí también a la Fiscalía. Ninguna muerte puede quedar impune y necesitamos más recursos para que tanto materiales como humanos tenemos contacto y reuniones con la Fiscalía, porque creo que hay una impunidad, ¿no? Sale muy barato y no pasa nada si un trabajador se muere, se mata, mejor dicho, y en eso también tenemos que hacer muchas más cosas. Bueno, la verdad que tenía muchas más cosas, pero vistas las horas, simplemente seguir animándoos a seguir trabajando por la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Vosotros sois los que hacéis la parte más difícil, que es estar en las empresas, pero también quiero deciros que, y lo digo desde el Confederal, no estáis para nada solos y solas. Tenéis un gabinete, de hecho nosotros no solamente tenemos el observatorio y tenemos la página, sino tenemos una app donde podéis tener toda la documentación, donde podéis contactar también con nosotros. Tenemos un servicio de asesoría en riesgos psicosociales, y por supuesto tenéis a las organizaciones territoriales, en este caso a la Unión, a las federaciones. Y yo creo que entre todos, si seguimos haciendo y nos ponemos a ello como una gota malaya, defendiendo el derecho a la salud de los trabajadores, que también estamos intentando que sea declarado como derecho fundamental en el trabajo, creo que conseguiríamos acabar con esta lacra que es la siniestralidad laboral. Y una cosa os digo, la COVID ha venido para quedarse. Es verdad, ya termino, es verdad esa puntualización de la era post-COVID, ha venido para quedarse, se quedará de otra manera. Ahora es preocupante la nueva variante. Es verdad que hay un punto de inflexión, porque el hecho de tener vacuna ya es muy muy importante y te da otra forma de ver las cosas, ¿no? Y otra cantidad, pero ha venido para quedarse. Y ojo a los efectos del cambio climático, que van a traer más pandemias, y para eso tenemos que estar preparados, y para eso, como he dicho también a lo largo de la intervención, tenemos que reforzar los servicios públicos. Tenemos que hacer muchas cosas, acabar con la mercantilización de los servicios de prevención, que al fin y al cabo también influyen mucho en la calidad de la prevención de riesgos en nuestro país. Y nada más, muchas gracias por escucharme, y nada, me alegro de haber podido compartir esta mañana con todos vosotros y vosotros.